Gloria a Dios de los ejércitos. Ok, mis hermanos, miren. Jesús calma la tempestad, la gran tormenta. El tema en realidad del que vamos a hablar hoy tiene que ver precisamente con acerca de lo importante que podemos ser nosotros al obedecer las indicaciones del Señor. A veces, como decía nuestro hermanito Pedro, nosotros queremos la bendición, pero no queremos mover un dedo. Y en realidad el orden, simplemente en el orden, podemos nosotros recibir realmente cuál es la encomienda que debemos de hacer. A veces, por ejemplo, hay familias que quieren que se componga el papá, la mamá, por una enfermedad, que salga del vicio, pero ellos no quieren mover ni un dedo. Y a final de cuentas, el orden indica que la responsabilidad es primero de la familia y después de los demás. Hay veces que, por ejemplo, se ven a los chiquitines corriendo aquí en la iglesia, hacen desorden y los papás no dicen nada. Y hay veces que los papás le echan la culpa a los maestros, a las maestras de escuelita dominical, diciéndoles que es que no les enseñan, pero no, mi hermano. Desde la casa es desde donde comienza el orden. Desde ahí es donde se empieza, ahora sí que a componer todo, a ordenar todo. Personalmente, ¿dónde está la casa? El corazón. Nuestro corazón es esa casa. Entonces, desde ahí se comienza a ordenar los pensamientos, las cosas que no están bien, los deseos, las intenciones del corazón, que pueden ser de muchas maneras. Entonces, realmente el tema está enfocado, pero vamos un poquito al contexto. Si vamos al versículo 19, Reina Valera tiene como subtítulo La madre y los hermanos de Jesús. En el 19, ahí mismo, vamos a meditar en ese mismo capítulo. Inclusive vamos más atrás, al 16, que tiene por subtítulo Nada oculto que no haya de ser manifestado, por más que intentemos. Entonces, nada va a estar oculto. A los ojos nuestros sí podría estar oculto, pero a los ojos de Dios todo es visible, todo se ve. Por mucho que nos escondamos aquí o allá, el Señor ve todo lo que hacemos, y mucho más que eso, el Señor ve todo lo que pensamos, todo lo que nosotros decimos. Cuando yo llegué a la casa de Dios, yo recuerdo que escuchaba al predicador, escuchaba al pastor, y yo decía, viejo loco, ¿quién dice que tengo que obedecerlo? ¿Quién dice que yo tengo que hacer? ¿Y quién es? Y yo en mi ignorancia, como dice el apóstol Pablo, doy gracias a Dios en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12, doy gracias a Dios al que me fortaleció, a Cristo Jesús que me fortaleció. Y dice, porque antes yo había sido blasfemo, perseguidor, injuriador, y habla también de que lo hacía por ignorancia. Y no es que se justifique, no es que yo me justifique, pero es que en verdad no sabía. Ahora que sé las cosas, entonces yo digo, ¿en qué problemas me estaba metiendo? Gloria a Dios. Entonces, nada va a ser oculto ante los ojos de Dios. La madre de los hermanos de Jesús, esa es una parte escritural, mis hermanos, en la que a los católicos no les gusta escuchar. Muchas veces ellos hablan acerca de que no, es que Pedro siempre estuvo solo, no, es que no, que el Señor Jesucristo nunca tuvo hermanos. Y aquí está, mira, yo lo veo bien clarito. La madre y los hermanos de ¿quién? No dice Chucho, no dice Chuchín, no dice Chuy, dice Jesús, y estamos hablando de la palabra del Maestro. Entonces Lucas nos indica que sí tenía hermanos, que eran una familia. Entonces, fíjate lo importante, vamos a comenzar desde aquí. Versículo 19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él. ¿A quién? A Jesucristo, exactamente. Pero no podían llegar hasta él a causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Fíjate la respuesta contundente del maestro. O sea, de aquí se empiezan a derribar muchísimas cosas. Dice que la verdad vendrá a nosotros y nos va a hacer libres.
Mira lo que dice el versículo 21. Él entonces respondiendo les dijo, síganme con la vista, además díganlo en voz alta también, ayúdenme a leer este pasaje bíblico. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Quién dijo esto? El Señor Jesucristo. ¿Se estaba refiriendo a quién? A la Virgen María y a sus hermanos. ¿Y qué dice? Que su madre y sus hermanos son los que están dentro de la iglesia. Entonces, ¿sería malo el Señor Jesucristo que estaba rechazando a su madre? No, Él está hablando cosas de nivel más alto, entendimiento, de nivel espiritual. ¿Qué quiere decir? Que a veces la mamá, o sea, la Virgen María, así como la llaman, que a veces María no era tan creyente como muchos creen y muchos le adjudican. Sus hermanos tampoco, porque si su madre y sus hermanos hubieran sido realmente creyentes, amantes del Señor, ahí hubieran estado escuchando las palabras, mejor aún, las palabras de su hijo carnal, hablando en la carne. Si de repente yo le pido a Dios que mi hijo siga mis pasos y que haga de él un gran predicador, que haga de él que herede los dotes que yo pueda tener, los dones, para que él lo alabe, y a mí no me daría más gusto que mi hijo estuviera detrás del púlpito, inclusive que yo lo presentara. Hoy nos trae la palabra de Dios el hermano Carlos Johanán Elías, ese se llama mi hijo. Lo mismo también, yo creo que ustedes también tendrían ese deseo, de una manera, aunque no fuera pastor, pero que fuera predicador, aunque no fuera pastor ni predicador, pero que fuera un creyente de fuego. Un creyente de eso que el diablo le tiene miedo y que no le manda a los testigos de Jehová porque salen chamuscados, porque salen tiznados, salen espinados. Ya nos conocen allá afuera. A mí no se me acercan los testigos de Jehová. Y la gloria es de Dios que me ha dado ese conocimiento. Pero aquí hay un punto. No me dio el conocimiento nada más porque sí. De algo tenía de cierto el hermanito Pedrito cuando dijo que no todo le corresponde a Dios, también nos corresponde a nosotros. Y aún así la gloria sigue siendo de Dios, pero yo tomaba el libro y me ponía a estudiarlo en contra de mi voluntad, porque de repente me empezaba a quedar dormido, me daba sueño. Eso se llama dominio propio. Dios nos dio dominio propio para que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Y cuando necesitemos, usando nuestro dominio propio, nuestras propias fuerzas, y no podemos, entonces Dios nos dé fuerzas para poder vencer lo que nos pueda estar haciendo daño. Entonces, era una familia. Entonces, si ellos realmente fueran de la manera que se les adjudica allá afuera, en cierta religión popular, ahí hubiera estado su mamá y sus hermanos. ¿Y qué? Escuchando la palabra. Mucho más, como decía, porque era su familiar. Aunque yo no fuera predicador, yo no fuera pastor, yo estaría en la silla escuchando lo que mi familiar estuviera diciendo. ¿No? Entonces, esto es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que el Señor andaba predicando, entre comillas, solo. Solamente con los discípulos. Pero su familia, la que mejor debería de estar ahí, no estaba con él. No estaba ahí. No lo apoyaban. Nosotros no sabemos si a lo mejor hasta decían que estaba loco, pero algo me da a entender en otros pasajes de que tal vez sí pensaban eso, por eso estaban fuera. Mándale a llamar, como si estuviera borracho, estuviera haciendo desfiguros. ¿Sabes qué? Vamos por Jesús porque está haciendo desfiguros. Ahora vamos a traerlo. O sea, fíjate cómo muy probable que pensaran y sintieran de esa manera. Háblale, dile que vengan. ¿Por qué no vienen ellos? ¿Por qué no vienen ellos? ¿Qué es lo que estuvo diciendo el maestro? De otra manera, otras palabras lo dijo. Exactamente, por puro respeto, hubieran ido ahí, que los viera y, híjoles, pues está haciendo desfiguro, ya se subió ahí arriba, híjoles, va a empezar a hablar cosas que no. Coman mi carne y beban mi sangre. Que ahora tiene sentido, pero en ese tiempo no tenía sentido. Pero para ellos pudo haber sido causa de vergüenza por no tener el entendimiento abierto y saber a qué se estaba refiriendo. Pero así como cuando una persona que está drogada o que está alcoholizada haciendo desfiguros, vamos por él porque ya va a empezar a hacer sus desfiguros, ya va a empezar a bailar, se va a empezar a quitar la ropa, vamos mejor por él. Algo así es posible que pensaran
los familiares de Jesús, sin saber que esos disparates, que esas tonterías, que esas cosas que estaba diciendo eran palabras de vida eterna, que inclusive a ellos, a misma María y a sus mismos hermanos, les iban a llevar a la salvación, porque no por ser parientes del Maestro tenían automáticamente la salvación. Ya habíamos platicado una vez acerca de la llamada cuna cristiana y tantas cosas más que se han metido dentro de la llamada iglesia cristiana evangélica. Entonces, también eso, que se hereda el llamado. No, mis hermanos, todos, la salvación es personal. Cada quien debe de buscarla. Será muy el hijo del pastor, será muy el papá del pastor, pero tienen que buscar la salvación. Tienen que encontrarse con el Maestro. María y Jesús y sus hermanos, y los hermanos de Jesús, no eran la excepción. Entonces, nadie nace siendo cristiano, ni porque es pariente, ya tiene unción, no. Entonces, a raíz de eso, ¿qué es lo que pasa cuando las personas se burlan de los cristianos? Peor, los familiares. ¿Nunca te ha pasado algo así como que de repente, ay, así sale yo, ay, ya no quiere hacer esto, ay, ya no quiere el otro, no, ya nada más se la quiere pasar en su iglesia? ¿Ves cómo se vestía antes? Se vestía bien, pero ahora ya nada más quiere andar con trajecito de corbeta con sus hermanitos. ¿Nunca has escuchado algo así de tus familiares? Sí. Y dicen, híjole, se vuela la barda diciendo cosas de ti. Pero cuando les llega una tempestad, ora por mí, es que Dios está más cerca de ti. Es que a ti sí te escucha Dios. La gran tormenta. Y dice que los escarnecedores pagarán ellos solos. Allá vamos. Dice entonces, Jesús y la tempestad. Entonces, la familia. Aquí dice que estaban en cierta parte. Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos. No voy a explicar mucho de eso para brincar al tema, solamente estamos viendo el contexto. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Eso es muy importante. Estaban yéndose de un lugar a otro. Ya no se está hablando del mismo lugar, vas a ver por qué. Y partieron, pero mientras navegaban él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedece? ¿Dónde estaba la familia de Jesús? Afuera. No, ni afuera. Aquí dice que ya se quedaron allá atrás, cómodos allá en su casita, mientras ahí que estaban en la tempestad. Cuando vamos camino a la predicación a una familia, a hablar a una familia, a orar por una familia, comienzan las dificultades. Si no estamos preparados, así va a pasar. Ay, no hay que ir ahí porque hay un endemoniado. Ya no hay que ir ahí porque no, la otra vez. Y luego los demonios se alebrestan y sueltan puñetazos. Tantas cosas. O simplemente que de repente el transporte, se descompuso el carro, la camioneta, me vine a la carrera, dejé mi espada allá en la casa, me robaron mi celular, tantísimas cosas. No, si esto es predicar, mejor ya no voy a ir. No, yo pensaba que es bien bonito, pues andar caminando con Jesús, el Maestro. Y eso no se predica muchas veces en las iglesias. Se les dice que es bien bonito, Dios te va a perdonar, Dios te va a salvar. Y si es una verdad a medias. Entonces, ¿dónde estaba la familia? Se quedaron ahí en casita a ver la tele, familia con Chabelo, yo creo, no sé. Versículo 26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea.
Al llegar a él, a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Fíjate. No me voy a meter mucho a ciertos detalles por el tema que vamos a manejar ahorita, que es el tema de que dónde está la familia. Entonces dice, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en sepulcros. ¿Te has dado cuenta que muchos de las personas que están necesitadas allá en la calle, algunos así viven? Algunos traen la ropa sucia porque, bueno, tanto día no tienen donde bañarse, pero hay unos que así andan sin camisa. Por ahí anda una señora, cabello largo, tiene como rastas, medio gordita, morena, y siempre anda, a veces anda en calzones, pero no quiere la ayuda. No quiere ayuda porque yo me he acercado a ella y me dice que no, que yo me aleje de ella, que porque ya me conoce y que me aleje de ella. Entonces, dice el versículo 28, al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Entre paréntesis dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Hay demonios que son muy fuertes, son muy agresivos, pero hay diferentes tipos de demonios. En las familias, usualmente, cuando las personas no quieren venir al Señor, algunos tienen cierta manipulación demoníaca, de una manera muy visible o algunas veces de una manera no tan visible. O sea que a veces sí se le va a echar de ver que están demoniados, se le va a ver la cara de odio, de repente puede que le cambie la voz, que sea otra persona a la que estás tratando, de repente, híjole, pues ya no sé si es él o es la otra persona. Pero a veces es mediante solamente el pensamiento, incitándolos a hacer cosas que no deben de hacer, cosas que les van a hacer mal. Muchas veces es de esa manera. Está también la posesión demoníaca. O sea que literal, el demonio hace lo que quiera con la persona. Está el tormento también. Ahora sí que nada más los molesta. Son las personas que oyen voces, los está molestando, pero es por fuera. Y la posesión está dentro de ellos y los manipula. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Dónde nos quedamos? Versículo 30. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión. A la verdad, este nombre no es un nombre, sino le estaba diciendo, como diciéndole: ¿a cuál de todos? Porque somos muchos. Porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase al abismo. ¿Por qué al abismo? ¿Qué sabían ellos acerca de eso? Era condena. Ellos ya saben que ya están condenados, ellos ya saben a dónde van a ir. Versículo 32. Y había un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. ¿Será que el Señor Jesucristo no amaba su creación? Sí, la amaba. Entonces, ¿por qué dejó que entraran a los cerdos y se matara todo? Ahora sí que todo lo, ¿cómo se dice? Pues se podría decir que todo el patrimonio de la persona dueña de los cerdos. Para que se cumpliera ese propósito de acabar con ellos. Ya lo veremos, los voy a dejar con la duda. Pero no, tiene otra respuesta. Bueno, sí, por ahí va, pero aún falta todavía mucho más. Pero bueno, no, él ama su creación. 33. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogó.
Tengo otra pregunta, pero vamos a seguir leyendo. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces, toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos. ¿Le rogó a quién? El Señor Jesús. Aunque no lo crean. Le dijeron al Señor: no, ¿sabes qué? Mejor llégale, vete de aquí. Pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Punto. Fíjate qué bonito esto, que cuando esta persona fue libre. Ahora, podemos hacer muchas preguntas, pero también puede haber infinidad de respuestas. ¿Dónde estaba la familia del endemoniado Gadareno? Muchas veces las familias, cuando ven ese tipo de males, que tiene un vicio de alcoholismo, de drogadicción, de lo que sea, acabo que luego regresa. Dios es tan misericordioso que aún así los cuida. Porque si no los cuidara, el enemigo los mata, los asesina. Pero aún así Dios es bien misericordioso y Dios los cuida y regresan a su casa, en el estado que sea. Tal vez ya se cansaron de andar vagando, porque dice que aquí, que este demonio, toda esta legión de demonios se lo llevaba, lo traía por acá, por allá, le pegaban, se caía, se levantaba, lo golpeaban, volvía ahí, se dormía, se levantaba y andaba para allá y para acá. Entonces, yo creo que es muy similar a lo que pasa con las personas, que a veces la familia los abandona. Muchas veces ya no saben qué hacer con ellos. Tienen miedo y se cansan. Y a final de cuentas, pues no es un disparate, desconociendo. Nosotros decimos y hablamos, estamos aquí bien gallitos, porque conocemos al Señor. Pero si no conociéramos al Señor, quién sabe cómo andaríamos. Eso nunca se nos tiene que olvidar. ¿De dónde venimos? ¿Cómo anduvimos? Porque el cristiano de estos tiempos se siente Superman. Yo lo reprendo. Y acabamos de leer una parte. Algún día estudiaremos más acerca de los demonios. Lo reprendo, lo ato, lo amarro, lo desato, y el que acaba amarrado eres tú. Amén. Entonces, ya estando aquí, muchas veces somos así. Empezamos a caer en la altivez. Empezamos a ser soberbios sin darnos cuenta, que habíamos estudiado en los temas pasados, que cuando nosotros fuéramos y que tuviéramos que exhortar a alguien, un hermanito que se acerque a nosotros y que veamos que tiene una doctrina que no es pues correcta, una mala interpretación de las Escrituras, ¿cómo tenemos que dirigirnos a ellos? ¿Con reverencia? No, con respeto. Reverencia. Con reverencia y con sabiduría. Porque no le voy a decir: hijo del diablo, ¿tú qué sabes? ¿Tú por qué eres de aquella iglesia? No, tu iglesia es chafa y la mía es la original. Que es lo que muchos hermanitos. Entonces, lo único que pasa cuando hacemos eso, la función favorita de Satanás: cristianos contra cristianos. Tómenlo en cuenta, mis hermanos. ¿Dónde nos quedamos? 38, ¿no? Hasta el 39, que le había dicho al Señor que lo dejara ir con él, que quería estar con él. Entonces, no podemos nosotros generalizar la situación que pueda estar pasando una persona, más en cuestión a la familia. Tenemos que analizar siempre el caso de cada una de las personas, porque son bien diferentes. Hablaba yo con una hermana pastora de allá del norte, que hablábamos acerca del matrimonio, que hay muchos divorcios, están haciendo muchos divorcios. Entonces yo le decía: es que nosotros los pastores a veces generalizamos. No, la palabra de Dios dice que no te puedes divorciar. Nos la zafamos rápido y con eso. No, mi hermano, tenemos que dedicarle tiempo, mucho tiempo, a un matrimonio que está en problemas.
Porque ahí encontraremos la respuesta, las raíces de todo, porque todos los casos son diferentes. Si yo le doy el mismo veredicto, la misma solución, ¿qué tienes? Me duele la garganta, toma Pepto-Bismol. Ay, toma y no le pasa nada, no se cura, no se va a sanar. ¿Por qué? Porque no es el medicamento adecuado a la situación que él está presentando. Entonces tenemos que dedicar el tiempo siempre a todos los hermanos, porque son casos que tal vez parezcan iguales. ¿Cuál es el problema? No, pues es que toma mucho, alcoholismo. Pero hay que ver las razones en las cuales se encuentra y las razones por las que llegó ahí. Hay que ver la vida de él, hay que ver cómo es la persona y muchas cosas que Dios nos irá mostrando. Entonces, no todos los casos se tratan de la misma manera. Entonces, a veces, en el caso, por ejemplo, del ejemplo que ponía el hermanito Pedro, es muy notorio, yo también concuerdo con él, que él quiere a la familia. Y es por eso que siempre vamos ¿a quién? Al varón, al papá. Digo, yo no he hablado con su mamá, no la conozco, pero sí he hablado con el varón. Y es a él al que le habla, al que le está hablando. Tal vez estas cosas sean permitidas por Dios para hablarle, seguir hablándole a él, hasta que entienda. No lo sé, tenemos que estar con los ojos muy abiertos para ver qué es lo que el Señor nos dice acerca de esa situación. En este caso, pues la familia no se ve rastro de ellos, pero él responde de la manera que todos deberíamos de responder. ¿Cómo? De que Dios me ayuda, Dios hace el milagro en mí, Dios me sana, Dios me liberta, Dios hace algo por mí. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que debemos de decir a las personas cuando ya Dios haya concluido la obra, o por lo menos esté ya a punto de concluirla? Que le den gracias a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y aquí esta persona procede de esta manera. Tanto es su agradecimiento que le dice: déjame ir contigo. Pero ahora te voy a poner ahí dos puntos bien importantes, como decía el hermano Pedrito. Hay dos puntos. Uno, si esta persona se hubiera ido con el maestro, ¿crees que hubiera tenido el mismo impacto su predicación con él? No. ¿Por qué? Porque a veces damos nuestro testimonio en otras personas que no nos vieron y no nos creen. Porque no los conocen. Porque, por ejemplo, No saben nada de dónde. Como decía él, a veces no me creen hasta que les enseño los videos y me ven ahí. El mundo ya fuera es incrédulo, no se nos olvide. Entonces sí es cierto. ¿Ellos qué saben de nosotros? Yo puedo decir de mi testimonio lo que yo quiera, pero a ellos no les va a costar. Por eso el Señor Jesucristo le dijo, ¿qué le dijo? Versículo 39, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. También ese es un punto muy importante. En el caso de nuestro hermanito Mauricio, que él siga contando esas maravillas. Él es punto primordial también para que su familia, o sea que están entrelazados los dos, tanto él es un punto muy importante para que su familia venga a los pies de Dios, como la familia venga para lo que sea, para apoyarlo, para ver qué es lo que ha estado pasando ahí. Pero tenemos que seguir pensando y analizando, pedirle guía al Señor acerca de ese caso. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Entonces obedeció. No, Señor, es que yo quiero ser predicador. No, ya, ahora veo cuál ha sido mi llamado. No, se limitó a decirle: Señor, déjame ir contigo. El Señor sabio, toda sabiduría, viendo de que pues ya no lo van a conocer, pero si los que lo vieron aquí ven la obra que yo hice en él, entonces van a glorificar ¿a quién? A Dios. Exactamente, porque ni siquiera aceptaba la adoración él, decía que todo era para su Padre. Entonces, ahí no estaba la familia, y Dios obró de esa manera. Ve y dile a tu familia lo que hice por ti. A todo el que te encuentres, platícale. Pero ahí es un arma de doble filo, porque hay quienes iban a ir allá donde están, donde viven, por donde caminan. Oye, ¿qué te pasó? Te he visto que ya no. Pues es que fíjate que Dios me levantó. El Señor Jesucristo me libertó. El Señor Jesucristo oró por mí. Cualquiera que haya sido el caso, pero hay otros que se nos van a quedar. Ya me sanó. Ay, cuando me vuelva a pasar, otra vez te vuelvo a buscar. Adiós, Dios.
Y así pasa lamentablemente. Reciben la bendición, reciben la sanidad, reciben palabra de vida, alimento, y tienen fuerzas para otros 8 días, otros 15 días, otro mes, sin buscar a Dios. Pero el problema, el peligro, es de que la vida, estamos colgando de un hilo. No sabemos qué día podamos perecer. No porque uno sea el pastor general, el pastor el predicador, el levita, y Dios lo use de una manera grande. No estamos exentos de que Dios nos llame en este momento, nos llame al rato, mañana, no sabemos. Si nosotros que estamos cobijados con la salvación, no lo sabemos, y debemos aún así estar siempre velando, como dice la Escritura, cuanto más los que no saben están ahí. Y es lo que pasa, los ejemplos, yo creo que los hermanos que han ido a visitar han visto ejemplos de hermanos, luego, ya después cuando me pase esto, decía el hermano, cuando tenga 42 años, 40 años, ya me voy a congregar. Y pues lamentablemente el Señor es soberano. ¿Quién le va a decir a él, por qué lo hiciste? Debiste saber. No, Dios no debe esperar a nadie. Hay otra verdad que duele, es bien fuerte, pero Dios es santo. No se nos olvide que Dios es santo. Y si no estamos limpios delante de Él, Él nos va a reprender, Él no nos va a querer cerca de Él. Queremos darle órdenes a Dios. Y entonces, pero aparte de eso, creemos que Él no necesita, creemos que Dios va a llegar el momento en el que ya no se va a buscar a nadie. De hecho, ya estamos en tiempos bien complicados, en donde ya no tenemos que rogarle a todos, vengan a ver a Dios como haciéndole un favor. No, debemos nosotros ser fieles a la predicación de la palabra, exponerles el mensaje, y tendrán que tomar su decisión. Si está en nuestras manos volver a regresar, gloria a Dios, la misericordia de Dios en nosotros. Pero si ya no está en nuestras manos, ¿cómo? El tiempo de visitación. Entonces se siente tan horrible cuando de repente tenemos noticias de un hermano a un hermano que le predicamos que se apartó. Hermano, échale ganas, te estás apartando del camino del Señor, Dios te está hablando, Dios te está llamando. Sí, después la semana que entra, el domingo vengo. Hermano, tienes que proceder, ya tienes conocimiento suficiente, debes de proceder a bautizarte, debes de dar el siguiente paso, debes de dar los siguientes pasos, hermano. Sí, yo lo voy a hacer para el mes que entra, y de repente cuando menos nos enteramos, la persona pereció. Y vaya a saber Dios en qué aspecto haya perecido. A lo mejor Dios tuvo misericordia, Él personalmente se le apareció y lo salvó, o a lo mejor murió en pecado. Y se siente tan horrible cuando sabemos de alguien que le dijimos, le hablamos la palabra de Dios y murió en pecado. Se siente horrible, mis hermanos. Entonces, Dios no está a nuestra disposición. Si Él de repente en su santa y poderosa voluntad decide, se te acabó tu tiempo, Juan Carlitos, hayas hecho lo que hayas hecho o no, se te acabó tu tiempo. Entonces, no vamos a orar para que el Señor mueva su mano. El Señor ya tiene el plan hecho. No le vamos a mover su voluntad por más ayunos que le ofrezcamos, más oraciones que le ofrezcamos. Tenemos que ser sabios, porque a veces puede que llegue la palabra y diga a nosotros para la familia, prepara la familia, porque me lo voy a llevar, porque ya se le va a cortar. No entiende. Entonces, la respuesta de Dios no siempre es voy a esperarme para que se componga. Va a llegar un momento que Dios va a decir, ángel de la muerte, todo tuyo, ve por él. Pero tenemos, por eso, ahora digo, nosotros lo entendemos. Estamos hablando un poquito del entendimiento que Dios nos da. Pero hay quienes no lo saben y se confían y dicen, no, pues es que Dios es bueno. Dios es bueno, claro que sí. Mismo Jesucristo dice, Señor bueno. ¿Quién le dijo así? El joven rico. Y le dijo, pero ¿por qué me llamas joven, Señor bueno? Solamente hay uno que es bueno y ese es Dios. Ni siquiera él recibió eso, siendo el mismo Dios hecho carne, ni siquiera lo recibió. Entonces, Dios es bueno, sí, es bueno, pero no se nos olvide que también es santo, que también es justo, y que a Él no se le va a olvidar
Si nosotros no reconocemos, Señor, yo fui uno de esos que mató a tu Hijo Jesucristo, yo lo apedreé, yo me burlé, yo lo escupí, yo fui, Señor, perdóname por haber hecho tan tremenda maldad, Señor, con tu Hijo, y acepto, Señor, el sacrificio que Él me está ofreciendo por medio de su muerte y el derramamiento de su sangre preciosa, Señor. Mientras no aceptes tú eso, mi hermano, sigue siendo un delincuente, sigue siendo un asesino de Jesucristo, y su papá va a buscar venganza. ¿Por qué? Porque de Él es la venganza. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y a todos aquellos que no acepten a su Hijo, porque ahora, no es tanto, ay, pues qué malo, nada más porque no quiero aceptarlo. No es porque no quieres aceptarlo, es porque lo humillaste, lo escupiste, te burlaste de Él, lo apedreaste, le hiciste tantas cosas, que ¿qué? Su papá va a cobrar las cuentas por él. Aún así, Señor Jesucristo fue tan bueno que dijo: no les tomes en cuenta, no saben lo que hacen, Señor, perdónalos. Lanzó el perdón. Es cuestión de que lo acepte. Señor, perdóname, yo quiero ese perdón, Señor. Gloria a Dios. Quiero ese perdón, Señor, perdóname. Cuando tú tengas el perdón de Dios, vas a dejar de sentir remordimientos, vas a dejar de sentir culpas, vas a dejar de sentir tantas cosas, aunque Satanás esté diciéndote ahí: eres culpable por esto, hiciste eso ayer, hiciste el otro. Si lo hiciste, reconócete delante de Dios. Mientras tengas vida, tienes la oportunidad de estar bien delante de Dios. La importancia de la familia. Nosotros somos una familia. El que está aquí predicando, el que está ministrando, el que es parte de la familia, ¿qué nos está diciendo? Cosas que nos van a edificar, cosas que nos ayuden a salir de donde estemos, o que nos ayuden a crecer. Porque si tú tienes anhelo de crecer, es un anhelo muy bueno. Fíjate, por ejemplo, esta última parte escritural. Reina Valera dice de la siguiente manera: la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. No me voy a meter tanto al milagro, estamos hablando de la familia. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Cristo va a venir. Todos los que le aman así lo esperamos, con gozo y alegría. Hay un dicho por ahí que dice: ay, pero es que ¿cómo pueden pedir que Jesús venga? Ya se convirtió tu papá, tu mamá, tu tío, tu primo, tu abuelo, tus amigos, tus vecinos. Si tú les has predicado, ten la paz. Tienen que tomar su decisión. A veces nos quebramos la cabeza queriendo decidir por el hermano, por la persona que le estamos predicando, sabiendo para dónde va que chuta, pero la persona piensa que porque lo buscaron una vez, lo van a seguir buscando, y que es obligación de ellos buscarlo y seguirlo buscando. Y no, nuestra obligación está en trabajar en la obra de Dios y servir a Dios. Tal vez llegue el momento en el que el Señor diga: ya no vayas, no le des tus perlas a los cerdos, porque no sea que como perros se te vuelvan y te ataquen. Y hay muchos que así han sido. A mí me ha tocado que muchos que les hemos ofrecido la mano de muchas maneras, y ya cuando pasa el tiempo, híjole, se regresan y te atacan, como si no les hubieras ofrecido nada, como si no los hubieras ayudado. Entonces la palabra es bien, pero bien, es profecía. Es el apóstol Pedro que es la profecía más segura. Podemos confiar en ella plenamente. Entonces, nosotros somos esos que esperan al Maestro. Esperamos al Maestro con mucho gozo. 41. Algún día hablaremos de la segunda venida de Jesús. Entonces vino un varón llamado Jairo. Fíjate las palabras que empiezan a describir a este varón, que era principal de la sinagoga. Si a veces de repente en una iglesia es bien difícil que te dejen predicar, en esos tiempos, mi hermano, era mucho más difícil, con padrazgos por todos lados, parentescos, y híjoles, muchísimas cosas. No cualquier persona estaba en un pueblo, en un cargo, pues ahora sí que era un cargo muy importante, ¿no? Entonces dice: y postrándose a los pies de Jesús. Esto es algo de lo más extraño en la Escritura. Podemos escuchar en la Escritura acerca de que se
postró el mismo demonio llegó y se arrodilló de él. Si el mismo demonio se arrodilla, ¿por qué a veces les cuesta tanto trabajo a las personas humillarse de esa manera, postrarse delante de Dios? Pero sí lo hacen delante de Lupita, de San Juditas. Lo hacen delante de todo aquello. Ya hablábamos por qué tipos de ídolos son, por qué lo hacen. Pero ¿por qué les cuesta tanto trabajo humillarse delante de Dios? Pero se humillan delante de todo. Hay personas que por un trago, que por una mona, que por hacen lo que sea. Ladra como perro, se humillan. Haz esto, se humillan. Pero si Dios les dice, ven, alábame, dame la gloria, cántame, glorifícate, que no es vergonzoso como eso, pero no quieren hacerlo. Entonces, si las personas comunes y corrientes como nosotros, a veces nos cuesta trabajo humillarnos delante de Dios, imagínate a alguien con una jerarquía como la de este varón, Jairo. O sea, que estaba acostumbrado que todos vinieran a él a pedirle consejo, a pedirle ayuda, pero él nunca a buscar a nadie. Porque al final de cuentas, el Dios que adoraban los judíos en ese tiempo, allí estaba hecho carne y no lo podían ver. Le rogaba, peor tantito, no solo se le postró, le rogaba. ¿Te puedes imaginar qué tiene que haber detrás de una persona para que se postre y le ruegue a Dios ayuda? Muchas veces es hasta que ya toca fondo o que la situación de tiro ya está color de hormiga, para que venga delante de Dios y se humille. Y a veces ni aún así se quieren humillar, Hay quienes tienen el corazón realmente endurecido y ni aún así se quieren postrar delante de Dios. Pero fíjate cómo fue Jairo. Aquí pasan dos cosas. ¿Tú sabes cuál es la postura de los que estaban en la sinagoga en ese tiempo en relación al Jesús? Lo rechazaban. Rechazaban al maestro. Era alguien sabio, pero no lo reconocían. Hasta el momento muchos judíos siguen sin reconocerlo. O sea, hablar de Jesús es el que les iba a tumbar el negocio, es el que les iba a derribar todas sus ideas, es el que los iba a señalar, y que ese señalamiento no era como el de cualquier otro, no, era la mano del justo, les dolía, les daba coraje, no les gustaba que lo señalaran. ¿Por qué? Porque Jesús era santo. Entonces, para que ellos voltearan a ver a Jesús, híjoles, entre ellos mismos, casi el que hable de Jesús, el que diga de Jesús, el que siga a Jesús, o sea, de que está despedido, no tiene nada que andar haciendo aquí. Era para ellos, a los ojos de ellos, Jesús era de lo peor. Era como el que les iba a derribar todo, lo chueco que habían levantado. Entonces, entrando en ese contexto que no era cualquier cosa, que lo iban a excomulgar, aún así Jairo prefirió hacer por su hija. ¿Dónde está la familia? Ahí está un padre dispuesto a humillarse y a tener que hacer lo que sea, pisoteando todo lo que pueda hacer, pero yendo, eso es muy importante, yendo al lugar y la persona correcta, con el Dios de los ejércitos, con el sanador, con el proveedor. Porque también muchos lo pueden hacer, pero ir al lugar incorrecto. Pueden ir con los santeros, pueden ir con la muerte. Pero no, él tenía conocimiento de Dios. Se ve que solamente Dios había escuchado del maestro que lo podía hacer. ¿Qué hizo? Pisoteó su orgullo. Si nosotros no pisoteamos nuestro orgullo, nunca vamos a poder estar cerca del maestro. Si nosotros no somos sumisos, nunca vamos a poder estar en la obra de Dios, porque en la obra de Dios todo es sumisión y todos son órdenes. ¿De quién? Del Rey. Jairo había pisoteado todo eso. ¿Todo por qué? Por amor a su hija. Pero al mismo tiempo, ¿no te suena como que Dios había permitido eso precisamente viendo ese corazón para que se acercara y viniera a los pies del maestro y se encontrara con el maestro? No solamente su hija, sino también él.
aquí respaldamos las palabras que estaba diciendo nuestro hermanito Pedro, que no solamente quiere al Hijo, también lo quiere a usted. Yo también le dije, Dios también lo quiere a usted, Señor. Dios también quiere que venga usted, pero no, yo he estado presente con muchas familias que así son. Quieren, no, pues nada más llévense a mi hijo y a ver qué hace Dios con él, a ver si lo puede sanar, y si lo sana, pues qué bueno, ya me ayudaron, pero yo aquí. No están actuando como estaba actuando Jairo. Hablan de un amor, pero de un amor humano. Amén. Es como el amor de las parejas. Ay, qué bonito, corazoncitos. Y sí está bonito, mi hermano. Pero la Biblia nos habla de un amor mucho más grande. Como decía el hermano Pedrito, no podemos hablar de algo que no tenemos. Si yo no tengo el amor de Dios, ¿cómo le voy a hablar del amor de Dios a alguien? ¿Y qué dice? Que el amor, dice la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 4, el amor Lo puede, todo lo sufre, no está gracioso. y hace una lista. Vamos a ponerle una aquí nada más de manera rápida. Vamos a la carta a los Corintios, así nada más parafraseando. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 4. El amor es sufrido. Los voy a esperar para que estemos todos en sintonía. ¿Ya lo tienen? Amén. Te lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Fíjate cómo dice la carta a los Corintios. El amor tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El amor es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. La pregunta es, ante este escáner tan sofisticado, ¿qué hemos vivido nosotros en estos tiempos acerca de eso? Nos falta mucho. Y nunca es tarde para reconocer y volver a empezar. Amén. Gloria a Dios. Cristo vive, aleluya. Te voy a leer la misma parte en la Nueva Traducción Viviente. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Qué grande diferencia hay de ese amor que nosotros a veces hablamos a el amor que el Señor nos enseña, el amor que el Señor tiene para con nosotros. Una parte de las que más a mí me toca el corazón: no lleva registro de las ofensas recibidas. El Señor no lleva registro de todas las veces que le hemos ofendido. ¿Por qué? Por amor. Amén. Pero a veces nosotros pensamos que tenemos más amor que el Señor. Amén. Pensamos nosotros que conocemos el amor, y lo conocemos hablando humanamente, pero ese amor no le llega ni a los talones al amor del que estamos hablando aquí. Jairo, hasta ese momento, con amor de padre, con amor de ministro, iba a hacer lo que muchos fariseos, saduceos, no podían ni iban a hacer hasta el momento: ir delante de aquel que podía y tenía poder y autoridad para ayudarlo, a pesar de que podían excomulgarlo y de que podían sacarlo de la sinagoga. Amén.
Esta es una de las razones, pero aún así es admirable la manera en la que procedió Jairo. Versículo 42. Nos quedamos en la coma. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Ahí estamos nosotros rogando que vengan a la casa del Señor. ¿Quién tiene que rogarle a quién? Nosotros tenemos que rogarle a Dios. Señor, ven con nosotros, déjame entrar a tu casa, háblame. Quiero ir a una casa de oración tuya, donde se predique sana doctrina, donde se predique sola escritura, donde se predique tu palabra, Señor, fielmente. Llévame a una casa de oración así. Pero hay casas de oración, mis hermanos, donde la palabra no se predica fielmente, les dan por su lado, los emocionan, y la emoción no causa nada. Así como llega, 1, 2, 3 días, 2 horas, se va. Pero cuando eres tocado por Dios, eso dura y se te queda hasta que mueres. Amén, gloria a Dios. Le rogaba que entrase en su casa. Así deberíamos todos de rogar. En la necesidad, lamentablemente, hasta que no tenemos la necesidad es cuando volteamos al cielo y nos recordamos que Dios habita en las alturas. Amén. ¿No? Entonces es cuando, Señor, Diosito, ayúdame. Y aún así deberíamos decirle, entra en mi casa, ayúdame, Señor, entra en mi vida. ¿En qué te he fallado? Perdóname. Pero no, Señor, yo soy bueno, siempre voy a misa y doy limosna, hago 3 rosarios. Y a veces nos podemos mofar de eso, pero vamos a pasar eso a la iglesia cristiana evangélica. Señor, yo voy todos los cultos, Padre, predico tu palabra y además diezmo todos los días. Versículo 42. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Sea de la manera que sea, de la edad que sea tu hijo, yo creo que darías todo por él, por ella. Más si conoces a Dios, postrado delante de Dios. Inclusive David, ¿qué hizo David con el hijo que tuvo con Betsabé? De la misma manera, conociendo a su Dios, se postró delante de él. ¿El ayuno qué es el ayuno? ¿Es aguantarme el hambre? Es nada más aguantarme el hambre y decir, no. Buscar la presencia de Dios. Exactamente. Ayuno quiere decir, hablaremos del ayuno en una manera más explícita, pero muchos piensan que el ayuno es, vamos a esta hora no voy a comer a esta hora. Sí, tiene que ver con eso. Pero el ayuno es precisamente buscar la intimidad con Dios. Se recomienda que el ayuno se haga cuando no vas a hacer nada. Y es más difícil así. Si tú tienes que ir a trabajar, mi hermano, hazlo. Pero en cuanto tú tengas oportunidad, trabajando y meditando, gracias Señor, esto, lo otro, el problema aquel en la iglesia, Señor, ya no hay, el agua ya no sale, Señor, pero ayúdame, dame salud. Estás meditando con el Señor. ¿Qué no te gusta de mí, Señor? Dame un mensaje poderoso a esta persona, estas hermanas, estos hermanos no quieren el Señor de ti, dame palabras poderosas, ¿cómo le puedo hacer? Eso también es buscar. Amén, gloria a Dios. Entonces es tanto que hasta la comida te estorba para estar, te es cosa fea para estar delante de Él. Por eso buscas. Amén. Ya hablaremos de eso. Entonces se estaba muriendo y mientras iba la multitud le oprimía. 2 pájaros de un tiro. Si predicara este tema, esta parte escritural solamente en una ocasión, así le pondría 2 pájaros de un tiro. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, qué curioso, la edad de la muchacha y la edad, o sea, el tiempo de padecimiento de esta persona, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Si tú vas delante, ¿qué decíamos? ¿Por qué viene la lepra? ¿Por qué venía la lepra? El pecado. El flujo de sangre. El pecado. Todas esas cosas que estaban donde los tenían aislados, que no dejaban que se juntara por el pueblo. Entonces, a veces el pecado, ya lo habíamos hablado. Sí, amén.
eso se te puede quitar al instante por poder del Maestro, pero si vas con un corazón sincero, contrito y humillado. Se te puede quitar de la misma manera ese padecer. Pero si tú vas pensando, no, le voy a decir a Dios que me perdone, pero ya luego de ahí me echo otros o voy para allá, vas corriendo otra vez al mal y no te sanas, entonces yo creo que ahí ni siquiera tendrías que preguntarte por qué. Amén. Entonces dice que al instante se detuvo el flujo de sangre, tanto que lo sintió. ¿Se acuerdan del hermanito Pablo ese día que venía, pobrecito, con sus ojos que le dolían mucho, afligido? Pero llegó a la casa de Dios con un corazón así, sincero delante de Dios, necesitado delante de Dios. ¿Y qué hicimos? Oramos por él, ¿y qué? El Señor le respondió a su oración y a su fe, ¿y qué? Le quitó ese dolor. Gloria a Dios. Eso se merece un aplauso para el Maestro. Gloria al Señor de los ejércitos. Entonces se le quitó al instante. Versículo 45. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Fíjate que hay algo bien curioso. ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo Pedro. Y los que con él estaban: Maestro, ay, la multitud te aprieta y oprime y tú dices que ¿quién te ha tocado? Ay, santo Dios. Pero no. Muchos pueden acercarse al Maestro y tocarlo de cualquier manera, pero los que lo tocan con el corazón humillado, necesitado delante de él siente eso. Y por eso él dijo: ¿quién me ha tocado? Porque todos aquí, como decía, muchos me siguen porque les voy a dar de comer, muchos siguen porque saben que hago milagros, muchos siguen porque los puedo liberar de la esclavitud de demonios, pero pocos lo siguen realmente con la necesidad y el corazón sincero y diciendo: Señor, me basta solamente tocar el borde de tu manto para que yo sea sano. Y eso lo sintió el Maestro. El Señor siente todas esas cosas. Decía por ahí un pastor, y yo concuerdo con él porque yo lo he sentido: no porque nosotros nos creamos Jesucristo, pero su Espíritu habita en nosotros. Pero a veces cuando nosotros hemos orado, a veces sentimos que algo sale de nosotros. Se siente, yo he sentido que algo sale y algo sucede en la vida de esa persona. Pero sabemos, tenemos que tener en cuenta que no es por nosotros, es por el que habita en nosotros. Amén. ¿Dónde nos quedamos, mis hermanos? 46, ¿no? Pero Jesús le dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Realmente esa es la manera en la que todos debemos de venir a Dios. Temblando, postrados a sus pies. Quien conoce a Dios siempre va a intentar mantener esa postura, porque sabe delante de quién está parado, sabe delante de quién está. Pero hay muchos que no, por lo contrario, piensan como que es mi cuate. No, salúdame. El Señor es el Señor, Dios es Dios. No podemos nosotros compararnos con Él ni nada, porque no. Él es santo. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice: y entonces vio que la mujer que había quedado oculta vino temblando y postrándose a sus pies y declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. No solamente la sanó, también la salvó. A veces es más importante, hermanos, la salvación que la sanidad, que la prosperidad que alguien pueda estar esperando. Pero ¿por qué mencionó esta parte? ¿Qué tiene que ver con la familia? Volvemos a lo mismo con el leproso. Esta persona, la mujer del flujo de sangre, no podía permanecer con su familia, porque si permanecía con su familia de acuerdo a las leyes que Moisés había escrito por medio del Señor, toda la familia tenía que ser aislada.
Entonces, Jairo estaba dando todo por su hija, pero la familia, pues que a final de cuentas, ¿qué más podían dar? Aunque ellas lo llevaran al doctor, buscaran quién curara, dice ahí que ya se había gastado todo, ya había visitado de todo y nada. Llega el momento que inclusive la misma familia ya no les puede ayudar, solamente Dios. Y en el momento exacto, perfecto y preciso, es cuando el maestro, ¿qué dice? Va a empezar a caminar por ahí. Para que nosotros le digamos a esa persona, el maestro camina ya en la iglesia, el maestro camina con nosotros, ven, te puede salvar. Tal vez no te haga caso la primera vez, pero llegará el momento que diga, solamente Dios me puede salvar. Y los ves aquí entrando, los ves buscando la casa de oración de la que le hablaron. Porque la mujer del flujo de sangre, cuando se enteró, allá anda el maestro, no estaba cerca, fue hasta allá, hasta donde estaba caminando el maestro, convencida de que solamente él lo podía salvar. ¿Qué hizo Jairo? Dejó su comodidad, dejó todo, pero sabiendo que el maestro estaba ahí, dejó todo también y fue hasta allá a buscar al maestro. La persona que venga aquí a la casa de Dios buscando la ayuda del maestro, está en el primer paso. Digo, no es malo que les llevemos la palabra, no es malo que vayamos a orar, pero en su momento Dios esperará que vengan a donde Él está. Y a veces es una de las señales de la verdadera conversión, del verdadero nacimiento. 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: híjoles, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando a la casa, no dejó entrar a nadie consigo, esto es bien importante, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Aquí hay un punto bien importante también. Fíjate el orden en el que la escritura, Lucas, está narrando esto. Dice que no dejó entrar a nadie, sino consigo a Pedro, a Jacobo, a Juan. ¿Y qué dice? Al tío, a la prima, a la esposa, al varón. Dentro del orden de Dios es que es Dios y el varón. Y esto no quiere decir que las mujeres no valen, no, es solamente parte del orden. Por eso cuando el Señor vio a Adán y a Eva que fueron engañados y que pecaron, ¿a quién se dirigió? ¿Por qué no se dirigió a Eva? Sí, ella fue la que fue engañada, no Adán. Pero se fue dirigido a la cabeza. ¿Quién es el que a veces tiene que ir a la casa de Dios primero? La cabeza. Aunque a veces, y lamentablemente, para vergüenza de nosotros los varones, las casas de oración, las que más abundan, son las hermanitas. ¿A qué? A raíz de la necedad y de la torpeza de los hombres. ¿Por qué se han levantado pastoras? Porque no hay hombres. Eso es vergonzoso. Pero bueno, entonces fíjate el orden. El padre fue a donde tenía que ir y la madre se quedó donde se tenía que quedar, cuidando a su hija. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Versículo 53. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó y diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. ¿Y quiénes? Y sus padres estaban atónitos, no lo podían creer, yo tampoco lo podía creer. La maravilla del maestro, milagro del maestro. Pero nosotros ahora estamos hablando de los milagros del maestro, de las cosas del maestro. ¿Dios lo puede hacer en estos tiempos? ¿Dios podría levantar a una mujer que ya está muerta? Cuando una persona está fuera de la casa de Dios, está muerta viviendo, muerta viviente. Su cuerpo ahí está, pero su alma está muerta.
Solamente Dios puede resucitar esas almas. Y cuando el Señor resucite, vuelva a la vida esas almas, las almas usualmente, ¿qué es lo que hacen? Vienen a agradecerle a Dios que los haya revivido de la muerte a la vida eterna. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¿Por qué? Si aún en estos tiempos todos vienen por algo, todos iban a venir por eso. Imagínate el rico poderoso amenazando al maestro de que si no resucitaba a su hija, lo iba a matar. Así puede pasar con alguno de nosotros. Podemos orar por alguien y puede que sane. Y alguien maligno, perverso, como Simón el Mago, que piensa que puede comprar el don de Dios con dinero, nos amenaza de que si no revivimos, si no sanamos a la persona, nos van a matar, nos van a hacer algo. Pero al final de cuentas es así. Para nosotros el vivir es Cristo. ¿Alguien de aquí tiene miedo a morir? De la manera que sea. Yo creo que de manera natural, sí. Ni de manera natural. No, peor, man. Esa es la que menos me da miedo. Ni siquiera voy a sentir. Pero luego yo voy así caminando. No corremos el riesgo. No estamos exentos de que nos atropelle un loco. Así como están las cosas. De que una moto, no le quiero dar mi celular, o aún quitándomelo, dándoselo, me mate. Entonces realmente eso es algo que la iglesia cristiana debe de entender, el morir en Cristo. ¿Por qué vamos a no acongojarnos por alguien que ya se fue? Una suposición, que el hermano Pedrito estuviera, llore por mí. No, mis hermanos, cuando escuchen lo que yo les voy a decir, porque no porque yo sea más grande o más joven que ustedes, estoy exento. Pero si a mí un día el Señor me recogiera y ustedes supieran y dijeran, ¿qué pasó con el hermano? Y se enteraran de que yo morí, hermanos, no me tiren ni una lágrima, no lloren, alégrense y canten los cantos. Vamos a cantar el canto que cantaba el hermano Juan Carlos. Vamos a cantar cuán grande es Él. A él le gustaban mucho esos cantos, lo cantaba su Señor con unas ganas. Vamos a cantar esos cantos que a Él le gustaban. Festejen mi muerte. ¿Saben por qué? Porque si yo estando ahí los pudiera ver, no, yo que voy a querer regresar aquí, no hay quédense ustedes a sufrir. Yo me quedo allá en el cielo con el maestro. Así debe de ser el pensamiento. ¿Por qué? Se siente feo de repente, pues ya no va a estar el hermanito. Dios ha de levantar a otro, mi hermano. Dios ha de levantar a otro. ¿Pero qué? Para allá vamos. Para allá vamos todos. Él ya está en el lugar en el que nosotros aquí en la tierra, al menos yo, quiero estar. En ese lugar. Y lo hace para que sus almas no se pierdan también. ¿Podría ser? Nos pasó con un hermano en la iglesia. Podría ser, o sea, los propósitos del Señor hay que entenderlos. Señor, ¿cuál es el propósito? Pero bueno, ya hablaremos de ese tema. Estamos hablando de la familia. ¿Qué va a pasar, mi hermano, si algún día le predicamos a una familia y pues la persona perece y nos invitan al sepelio? Es donde está bien complicado. ¿De qué hablamos? ¿Saben una cosa? ¿No se acuerdan? De un varón que siempre, cuando salíamos a predicar aquí en la Michoacana, este hombre se llama Esteban, que tenía argolla tenía los pies, cargaba creo de salir del reclusorio. Y un día vio que estábamos ahí predicando, y yo estaba predicando, yo vi que se paraba allí en la esquina donde hay como una banca ahí en la Michoacana. Se levanta, camina para allá y así estuvo dando vuelta. Y terminé de predicar y se acerca a mí. Quiero una respuesta, una pregunta. Entonces agarro mi Biblia, digo la respuesta y yo le di la respuesta. Sí. Gracias, hermano. Gracias. Porque yo he pedido la respuesta, pero no me la han contestado. Pero gracias. Y a raíz de eso, este hombre, cada que íbamos a predicar, él estaba ahí. Siempre llegaba ahí
Y una vez agarra y nos deja, quería darnos 50 pesos. Le digo, no, nosotros no estamos predicando por dinero. Y bueno, pero reciban. Le digo, no estamos. Y ¿sabe qué hizo? Fue, compró un refresco y nos lo dejó ahí. Yo sé que ustedes tienen sed. Y cuando yo me entero que él fue a ir a que lo mataron allí, cerca de la lechería, me sentí mal. Me sentí mal, pero dije yo le prediqué y escuchó, pero bueno, a lo mejor no entendió, no sé. Ahora sí que hay muchas respuestas que vamos a obtener cuando estemos delante del Maestro. Ya para terminar, mis hermanos, entonces, a veces cuando nosotros vamos a predicarle a alguien, el problema está aquí. En el Evangelio de Mateo, capítulo 15, en el versículo 19, dice esto: porque del corazón salen los malos pensamientos. Ahí está todo. Y allá es una lista. Entonces, a veces que muchos quieren el bien, pero depende cuál es el concepto que tú tengas de bien, de qué es bueno. A lo mejor es muy poquito en relación a lo que Dios puede llamar que es el bienestar para un alma. A lo mejor en el caso de nuestro hermanito, el bienestar para el hermanito sea solamente que pues deje de tomar. Pero ¿cuántos no toman y aún así están enfermos del corazón? De adulterio, de homicidios, de fornicaciones, de falsos testimonios, de blasfemias, de chismes, de ira, de enojo, de celos, de maledicencia y de tantas muchísimas cosas. Entonces, realmente el problema está en el corazón. Si el corazón no es sanado, por eso el maestro habla mucho acerca del corazón, porque ahí está el problema. Si le viene la sanidad al corazón, entonces de ahí las obras vienen a ser diferentes. Más estudiando la palabra de Dios. O sea que a veces el problema no es tanto el alcohol, no es tanto la droga, el problema es el corazón, lo que tiene el corazón. Y hay personas que van a necesitar, literal, espiritualmente hablando, un trasplante de corazón. Pero el maestro es especialista en hacer trasplantes de corazón si fuese necesario. Gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a dar gracias al Maestro. Vamos a darle gracias por la palabra del día de hoy.